Elena, una mujer de 82 años, decide crear un álbum de recuerdos para su familia, pero al abrir viejas cajas encuentra una carta que revela un secreto devastador sobre su esposo y su hijo desaparecido, Gustavo. En un viaje lleno de emociones y revelaciones, Elena enfrenta el pasado mientras intenta sanar las heridas familiares. ¿Qué descubrirá sobre su hijo y su propio legado? Para descubrirlo, mira el video hasta el final. El sol se filtraba a través de las cortinas de encaje que adornaban las ventanas de la casa de Elena, creando patrones irregulares en el suelo de madera. Las ramas del viejo nogal en el jardín se balanceaban con el viento, como si saludaran el paso del tiempo, un tiempo que parecía detenerse en esa casa que había sido el centro de tantas historias. Elena estaba sentada en su sillón favorito, ese que Eduardo había comprado para ella en su aniversario número 20. Era un sillón de tela azul gastada, pero cómodo, donde había pasado incontables tardes leyendo, tejiendo o simplemente mirando por la ventana. Ahora, sostenía una taza de té de manzanilla entre las manos, sintiendo el calor reconfortante del líquido, aunque su mente estaba en otro lugar. En los últimos meses, algo había cambiado. No era solo su cuerpo, que le recordaba con más frecuencia sus 82 años, sino también una sensación constante de urgencia. Había noches en las que se despertaba sobresaltada, con el corazón acelerado y una pregunta que no podía ignorar: ¿cuánto tiempo le quedaba realmente? No había compartido sus inquietudes con nadie. No quería preocupar a sus hijos, Amalia y Gabriel, ni a su nieta Clara, quien era el alma más cercana a la suya. En cambio, había optado por ocultar sus miedos detrás de sonrisas cálidas y respuestas tranquilizadoras. Pero esa tarde, mientras miraba el reloj de péndulo en la pared, sintió que algo debía cambiar. El reloj, con su tic-tac constante, le recordaba que el tiempo no se detenía para nadie. Miró la repisa donde estaban las fotografías de su familia. Allí estaban las bodas de sus hijos, los cumpleaños de sus nietos y una foto de ella y Eduardo tomada en su luna de miel. Pero sus ojos se detuvieron en un espacio vacío. Había una ausencia en esas fotos que siempre la perseguía, aunque rara vez se mencionaba: Gustavo. Elena suspiró profundamente. Se levantó del sillón con esfuerzo, apoyándose en la mesa de centro, y decidió que era hora de enfrentar los recuerdos que había estado evitando durante años. Subió las escaleras hacia el altillo, un lugar que había evitado por mucho tiempo. El altillo era un espacio polvoriento lleno de cajas que contenían fragmentos de una vida bien vivida, fotos, cartas, objetos pequeños que alguna vez habían sido importantes. Al abrir una de las cajas más grandes, encontró un álbum de fotos incompleto. Las páginas estaban amarillentas y algunas fotografías estaban pegadas torpemente. También había una pila de cartas atadas con una cinta roja descolorida. Elena las tomó con manos temblorosas y comenzó a revisarlas. La primera carta que abrió era de Eduardo, escrita durante los primeros años de su matrimonio. Mi querida Elena, hoy vi el cielo teñirse de los mismos colores que tu vestido azul. Me recordó el día en que nos conocimos. Cuando supe que mi vida nunca sería la misma, la voz de Elena tembló mientras leía en silencio. Eduardo siempre había tenido una forma especial de escribir, una mezcla de poesía y sinceridad que nunca dejaba de conmoverla. Pero al fondo de la caja, debajo de las cartas más antiguas, encontró un sobre diferente. No tenía fecha, pero la caligrafía era inconfundiblemente de Eduardo. Elena lo abrió con cuidado, sintiendo un nudo en el estómago. Las palabras que leyó la dejaron helada. Esto tiene que terminar. Si Elena lo descubre, todo cambiará. El corazón de Elena comenzó a latir con fuerza. ¿Qué era lo que Eduardo había ocultado? ¿Por qué nunca le había hablado de esto? Sostuvo la carta en sus manos por un largo rato, como si el papel pudiera darle las respuestas que necesitaba. Finalmente, la guardó en su regazo y cerró los ojos. ¿Cuántos secretos podían esconderse en una vida aparentemente ordinaria? ¿Qué había hecho Eduardo? ¿Qué había elegido guardar en silencio? Esa noche, mientras intentaba dormir, Elena no podía dejar de pensar en la carta. Las palabras eran como un eco que resonaba en su mente, abriendo puertas a recuerdos que había tratado de cerrar durante años. Eduardo había sido un buen hombre, siempre amable, siempre atento. Pero también era reservado, especialmente en los últimos años antes de su muerte. Elena recordó la última vez que habían hablado de Gustavo,
su hijo mayor. Era una noche tranquila, después de la cena. Estaban sentados en el jardín, mirando las estrellas. Gustavo siempre tuvo un espíritu rebelde, dijo Eduardo, con un tono melancólico. Quería cambiar el mundo, pero a veces el mundo no está listo para los cambios. Elena, que había guardado silencio durante años sobre la desaparición de su hijo, finalmente se atrevió a preguntar, ¿crees que hicimos todo lo posible por él? Eduardo no respondió de inmediato. Miró el cielo por un largo momento antes de tomar la mano de Elena. Hicimos lo que pudimos con lo que teníamos. Esa fue la última vez que hablaron de Gustavo. Después de eso, Eduardo enfermó, y la vida de Elena se convirtió en una rutina de cuidados y despedidas. Pero ahora, al leer esa carta, sentía que las palabras de Eduardo escondían algo más. ¿Qué era lo que habían hecho con lo que tenían? Al día siguiente, Elena decidió que no podía ignorar la sensación que la inquietaba. Mientras tomaba su desayuno, pensó en una idea que había rondado su mente durante mucho tiempo: crear un álbum de recuerdos para su familia. No sería solo un regalo, sino también una forma de reconciliarse con su propio pasado. Pasó la mañana organizando las cajas del altillo y seleccionando fotografías y cartas. Cada objeto que tocaba traía consigo una oleada de recuerdos. Una foto de Gustavo, con su uniforme escolar, sonriendo tímidamente frente a la cámara. Una carta de Amalia escrita en su infancia, llena de dibujos y palabras mal escritas que decían cuánto amaba a su mamá. Un pañuelo bordado que Eduardo le había regalado en su aniversario de bodas. Cada uno de estos objetos era un hilo que conectaba su vida con la de su familia, y Elena sabía que debía tejerlos juntos para contar una historia completa. Por la tarde, recibió una llamada de su nieta Clara, quien siempre encontraba tiempo para preguntar por ella. «Abuela, ¿cómo estás?», preguntó Clara con su voz dulce y alegre. «Estoy bien, querida. Trabajando en algo especial. ¿Podrías venir mañana? Me gustaría mostrarte lo que estoy haciendo». Clara aceptó de inmediato, emocionada por pasar tiempo con su abuela. Elena sonrió al colgar el teléfono, sintiendo una chispa de esperanza. Clara siempre había sido la más curiosa de sus nietos, la que entendía el valor de las historias y los recuerdos. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, miró la carta de Eduardo por última vez antes de guardarla en una caja especial. Sabía que ese secreto no podía permanecer oculto para siempre, pero también sabía que necesitaba tiempo para encontrar las respuestas. ¿Qué impacto tendría esta verdad en su familia? ¿Estaban preparados para enfrentar el pasado juntos? El domingo era el día favorito de Elena, no por la tranquilidad, sino por la promesa de ver a su familia reunida. Aunque las visitas se habían vuelto más esporádicas con los años, aún lograba convencerlos de compartir una comida bajo el techo donde crecieron. La mesa estaba impecablemente puesta, el mantel bordado a mano que Elena había heredado de su madre, los platos de porcelana con bordes dorados y el estofado que llevaba cocinando desde temprano. El aroma cálido de las especias llenaba la casa, evocando recuerdos de épocas más felices. El primero en llegar fue Gabriel. Su saludo fue breve, casi mecánico. «Hola, mamá». Dejó un beso rápido en su mejilla antes de dirigirse al salón y revisar su teléfono. Elena lo observó con un leve suspiro. Gabriel siempre había sido el más distante de sus hijos, como si llevara un muro invisible que los separaba del resto. Era un hombre trabajador, pero algo en su mirada reflejaba insatisfacción. Poco después llegó Amalia, su hija mayor, acompañada de su esposo, Roberto. Amalia entró con su característico aire de eficiencia, cargando una bolsa de pasteles que colocó en la cocina sin siquiera quitarse el abrigo. «Mamá, deberías considerar mudarte con nosotros. Esta casa es demasiado grande para ti», dijo mientras organizaba los platos en la mesa, como si el comentario fuera una tarea más en su lista. Elena sonrió con paciencia. No era la primera vez que Amalia sugería aquello, pero siempre evitaba responder directamente. Finalmente, Clara apareció con una energía que iluminó la casa. Su cabello castaño brillaba bajo la luz del sol y sus ojos estaban llenos de entusiasmo. «Abuela», exclamó mientras corría a abrazarla. Elena sintió como su cuerpo se relajaba un poco. Clara siempre había tenido un efecto tranquilizador sobre ella, como si fuera capaz de absorber parte de su ansiedad con su calidez. «Llegaste justo a tiempo, querida. Ayúdame a poner el pan en la mesa». La comida comenzó con una conversación ligera.
Amalia hablaba sobre su trabajo en una firma de abogados, mientras Roberto asentía de vez en cuando, distraído en su propio mundo. Gabriel mantenía la vista en su plato, participando solo con respuestas breves. «Gabriel, ¿cómo va tu trabajo?», preguntó Elena, buscando incluirlo en la conversación. Ocupado, como siempre, respondió sin levantar la vista. Clara, sentada al lado de su abuela, intentó cambiar el tono de la conversación. «Abuela, el estofado está delicioso. ¿Es la misma receta de siempre?». Elena sonrió, agradecida por el esfuerzo de su nieta. «Sí, querida. La misma que tu abuelo adoraba. Decía que tenía el sabor del hogar». La mención de Eduardo trajo un breve silencio a la mesa. Aunque todos lo recordaban con cariño, había algo en su nombre que parecía cargar un peso invisible, una sombra que nadie quería tocar. Amalia, incapaz de contener su tendencia a controlar, volvió a mencionar el tema de la casa. «Mamá, en serio. Esta casa es demasiado grande para ti. Además, mantenerla debe ser un gasto enorme. Deberías considerar mudarte a un lugar más pequeño, o mejor aún, con nosotros». Elena dejó el tenedor en el plato y la miró con una sonrisa tranquila. «Amalia, he vivido aquí casi toda mi vida. Cada rincón de esta casa tiene un recuerdo, y no estoy lista para dejarlos atrás». Amalia abrió la boca para replicar, pero un leve toque en su brazo de Roberto la hizo detenerse. Clara aprovechó el momento para suavizar la tensión. «Abuela, ¿qué has estado haciendo estos días? Vi unas cajas en el salón». El rostro de Elena se iluminó ligeramente. «Estoy trabajando en algo especial. Un álbum de recuerdos para la familia». Amalia frunció el ceño, pero Clara sonrió con entusiasmo. «¿Un álbum? ¿Puedo ayudarte?». «Claro que sí, querida. Ven mañana y empezamos juntas». Después de la comida, Elena se quedó sola en el salón mientras sus hijos conversaban en el jardín. Observó las fotografías en la repisa, esas imágenes que habían capturado momentos congelados en el tiempo. Pero mientras miraba, no podía evitar pensar en los huecos. Faltaban fotos de Gustavo. Había pocas imágenes de su hijo mayor, y eso no era un accidente. Después de su desaparición, Eduardo había guardado muchas de sus cosas, como si tratar de preservar su memoria fuera demasiado doloroso. Elena siempre había querido recuperar esas fotos y recuerdos, pero algo la detenía. ¿Por qué era tan difícil enfrentarse al pasado? ¿Qué miedo la retenía? Esa noche, mientras limpiaba la mesa, encontró a Clara ayudándola en silencio. La joven parecía percibir el cambio en el estado de ánimo de su abuela. «¿Qué pasa, abuela? Pareces distraída». Elena suspiró, sosteniendo un plato entre las manos. «A veces, querida, el pasado vuelve cuando menos lo esperamos». Clara la miró con curiosidad, pero no insistió. Sabía que Elena hablaba en sus propios términos y que forzarla no llevaría a nada. Cuando todos se despidieron, Elena se quedó sola en la casa. Subió al altillo y sacó la carta de Eduardo de la caja donde la había guardado. La leyó nuevamente, como si las palabras pudieran ofrecerle un nuevo significado. «Esto tiene que terminar. Si Elena lo descubre, todo cambiará». Sostuvo la carta contra su pecho y cerró los ojos. Sabía que no podía guardar ese secreto para siempre, pero ¿cómo podía enfrentarse a las implicaciones de lo que estaba escrito? ¿Qué verdad había detrás de esas palabras? Esa noche, Elena no pudo dormir. Los recuerdos de Gustavo la asaltaban como sombras en la oscuridad. Recordó su risa, su entusiasmo por la vida, y esa última discusión que tuvo con Eduardo antes de que desapareciera. «No puedes seguir metiéndote en esos asuntos, Gustavo», había dicho Eduardo con severidad. «Papá, no puedes ignorar lo que está pasando. La gente está sufriendo, y nadie hace nada», respondió Gustavo, con fuego en la mirada. Elena había intentado mediar, pero su voz fue ahogada por la intensidad de la discusión. Esa noche, Gustavo salió de casa y nunca regresó. Elena se preguntaba si alguna vez había sido honesta consigo misma sobre lo que pasó después. Durante años, aceptó la versión de Eduardo, que Gustavo había huido, como tantos otros jóvenes de su tiempo. Pero ahora, las palabras de la carta sugerían algo más. ¿Había algo que Eduardo sabía y nunca le contó? ¿Había algo que ella misma había elegido no ver? Con estas preguntas martillando en su mente, Elena finalmente se quedó dormida,
con la carta de Eduardo aún en sus manos. El amanecer llegó con un brillo tenue que se filtraba por las ventanas de la cocina de Elena. El aroma del café recién hecho llenaba la casa, mientras ella preparaba la mesa para recibir a Clara. La caja con las cartas de Eduardo estaba sobre el mantel, decorada con flores pintadas a mano, un regalo que le había hecho en su 10º aniversario de bodas. Elena miró la caja con una mezcla de nostalgia y temor. Contenía pedazos de su vida, momentos felices capturados en palabras, pero también, quizás, secretos que nunca había imaginado. Cuando Clara llegó, su sonrisa iluminó la casa como un rayo de sol en un día nublado. «Abuela, traje mi cuaderno y un bolígrafo. Estoy lista para empezar». Elena la recibió con un abrazo cálido y la condujo a la mesa. «Hoy quiero que empecemos con las cartas de tu abuelo». Clara abrió la caja con cuidado, como si estuviera desenterrando un tesoro. La cinta roja que ataba las cartas había perdido su color vibrante, pero aún conservaba su elegancia. Sacó la primera carta y la miró con curiosidad antes de entregársela a Elena. «¿Qué dice, abuela?» Elena desenrolló la carta y comenzó a leer en voz alta, con una mezcla de emoción y cautela. «Mi querida Elena, hoy vi un atardecer que me recordó el color de tu vestido azul. Fue como si el cielo estuviera pintado para ti. Me pregunto cómo es posible que alguien tan simple como yo haya tenido la suerte de encontrarte». La voz de Elena se quebró, pero continuó leyendo. Cada palabra parecía resonar en su alma, trayendo consigo recuerdos de los primeros años de su matrimonio con Eduardo. Clara, con los ojos brillantes, miraba a su abuela con admiración. «El abuelo realmente te amaba, ¿verdad?» Elena asintió, con una sonrisa melancólica. «Sí, querida. Eduardo tenía una forma única de expresar lo que sentía. A veces me escribía en lugar de hablar, como si las palabras en papel fueran más fáciles de encontrar que las que salían de su boca». Clara tomó otra carta y la pasó a Elena. «¿Esta también es para ti?» Elena la abrió, pero esta vez no leyó en voz alta. Su rostro cambió al ver las palabras escritas. Era una carta diferente, más formal, como si Eduardo estuviera hablando con alguien que no era ella. «Esto tiene que terminar. Si Elena lo descubre, todo cambiará». Elena cerró la carta rápidamente y la guardó de nuevo en la caja. Clara notó el cambio en su expresión. «¿Todo bien, abuela?», preguntó con preocupación. «Sí, querida. Solo recuerdos antiguos». Mientras revisaban las cartas, Elena comenzó a contarle a Clara sobre cómo conoció a Eduardo. Su voz se llenó de calidez al hablar de aquel día en la feria del pueblo, cuando un joven tímido le ofreció manzanas en su puesto. «Yo llevaba un vestido azul que mi madre había cosido especialmente para la ocasión». Eduardo estaba detrás del puesto, con las manos llenas de tierra, pero una sonrisa que me derritió el corazón. Clara sonrió, imaginando a su abuela joven y enamorada. «¿Fue amor a primera vista?», preguntó con curiosidad. «Para mí, sí. Para él». «Bueno, digamos que le tomó un poco más de tiempo reunir el valor para invitarme a salir». Ambas rieron, y Elena se sintió agradecida por la compañía de su nieta. Pero incluso en medio de esos recuerdos felices, las palabras de la carta seguían rondando en su mente. ¿A quién estaba dirigida? ¿Qué era lo que debía terminar? Mientras continuaban trabajando en el álbum, Clara encontró una fotografía que parecía fuera de lugar. Mostraba a un joven con cabello oscuro y una sonrisa tímida, vestido con un uniforme escolar. «Abuela, ¿es papá?» Elena tomó la foto y la miró con detenimiento. «No, querida. Es Gustavo, tu tío». El tono de su voz cambió. Clara notó la tensión inmediata y decidió no preguntar más, pero Elena, al ver su curiosidad, sintió que era momento de decir algo. «Gustavo era el mayor de mis hijos. Tenía un corazón valiente, pero también un espíritu rebelde. Quería cambiar el mundo, aunque ese deseo lo llevó por caminos peligrosos». Clara asintió, respetando el dolor en las palabras de su abuela. Elena miró la foto por un largo momento. Recordaba la última vez que vio a Gustavo, esa noche en la que salió de casa después de una discusión con Eduardo. Era una memoria que había tratado de enterrar, pero que ahora parecía resurgir con fuerza. ¿Por qué el recuerdo de esa noche seguía atormentándola? Esa noche, después de que Clara se fue, Elena no pudo dormir. La carta de Eduardo y la fotografía de Gustavo parecían hablarle desde el pasado, exigiendo respuestas.
Se levantó de la cama y subió al altillo nuevamente. Abrió la caja donde había guardado las cosas de Gustavo después de su desaparición. Allí estaban sus libros, un cuaderno con dibujos y algunas cartas que nunca había enviado. Elena encontró una nota que Gustavo había escrito en los márgenes de un libro. La verdad siempre encuentra su camino. Sus manos temblaron al leer esas palabras. ¿Qué era lo que Gustavo había intentado decirle? Al bajar del altillo, Elena se sentó en la sala, rodeada de cajas y recuerdos. Sabía que no podía ignorar las señales por más tiempo. Tenía que enfrentarse a la verdad, no solo por ella, sino también por su familia. La noche cubría la casa de Elena como un manto pesado. Las sombras de los muebles se alargaban en las paredes, y el sonido del viento entre las ramas del viejo nogal era el único ruido que rompía el silencio. Sentada en el suelo del salón, rodeada de cajas y recuerdos, Elena sostenía la fotografía de Gustavo entre sus manos. El rostro de su hijo mayor parecía mirarla desde el pasado, con esa mezcla de determinación y ternura que siempre lo había caracterizado. Era una imagen tomada el día en que había ganado un premio en la escuela por un ensayo sobre justicia social. Tenía apenas 16 años, pero ya hablaba como un hombre decidido a cambiar el mundo. ¿Dónde se torció el camino de Gustavo? ¿En qué momento se perdió en la vorágine de sus ideales? Elena cerró los ojos y dejó que los recuerdos la envolvieran. Veía a Gustavo de niño, corriendo por el jardín con su hermana Amalia y su hermano menor, Gabriel. Siempre fue el líder, el que inventaba los juegos, el que defendía a los más pequeños en la escuela. Pero a medida que crecía, su interés por las injusticias del mundo comenzó a consumirlo. A los 17 años, Gustavo comenzó a asistir a reuniones estudiantiles en la universidad local. Elena lo apoyaba en silencio, aunque temía por su seguridad. Eduardo, en cambio, no compartía el entusiasmo de su hijo. Está perdiendo el tiempo con esas ideas. Debería concentrarse en sus estudios, decía Eduardo con el ceño fruncido. Elena siempre intentaba mediar entre ellos, pero las discusiones se volvían cada vez más frecuentes. Una noche en particular, el enfrentamiento llegó a su punto más alto. «Papá, no entiendes nada», gritó Gustavo, golpeando la mesa. «El mundo está lleno de injusticias, y alguien tiene que hacer algo. ¿Y ese alguien eres tú?», respondió Eduardo, levantándose de la silla con una expresión de furia. «No sabes en lo que te estás metiendo, Gustavo. Esto no es un juego». Elena intentó intervenir, pero ambos hombres estaban demasiado consumidos por su enojo. «Deja de hablarme como si fuera un niño», replicó Gustavo. «No voy a quedarme de brazos cruzados como tú. Si sales por esa puerta, no vuelvas», dijo Eduardo, con una frialdad que Elena nunca había visto en él. Gustavo se quedó en silencio por un momento, con los ojos llenos de rabia. Luego dio media vuelta y salió de la casa, cerrando la puerta con un estruendo que resonó en todo el hogar. Elena corrió tras él, pero Eduardo la detuvo, agarrándola por el brazo. «Déjalo. Necesita aprender». Esa fue la última vez que vieron a Gustavo. Después de esa noche, la vida en la casa cambió drásticamente. Elena pasaba los días esperando una llamada, una carta, cualquier señal de su hijo. Pero los días se convirtieron en semanas, y luego en meses, sin noticias. Eduardo, por su parte, parecía resignado. Se fue porque quiso. Gustavo siempre fue terco. Elena no podía aceptar esa explicación. Se negó a creer que su hijo los hubiera abandonado por completo. Sin embargo, con el tiempo, las búsquedas se hicieron menos frecuentes, y el dolor se transformó en un hueco silencioso en su corazón. Años después, cuando Eduardo enfermó, Elena intentó hablar con él sobre Gustavo. «¿Nunca sentiste que podríamos haber hecho más?», preguntó una noche mientras lo ayudaba a acostarse. Eduardo la miró con una expresión que mezclaba tristeza y culpa. «Hicimos lo que pudimos, Elena. A veces, hay cosas que no podemos cambiar». Esa respuesta nunca la satisfizo. Ahora, con la carta que había encontrado, esas palabras parecían aún más cargadas de significado. Al día siguiente, Clara llegó temprano a la casa de Elena, lista para continuar con el proyecto del álbum. Pero al entrar al salón, notó la expresión preocupada de su abuela. «¿Todo bien, abuela?», preguntó, dejando su mochila en una silla. Elena asintió, aunque sabía que no podía seguir ocultando lo que sentía. «Clara, hay algo que necesito contarte».
La invitó a sentarse junto a ella en el sofá y le mostró la fotografía de Gustavo. Este es tu tío Gustavo. Era el mayor de mis hijos, un joven lleno de sueños. Pero desapareció hace muchos años. Clara la miró con sorpresa. Sabía poco sobre Gustavo. Era un tema que rara vez se mencionaba en la familia. ¿Qué le pasó? Elena suspiró, sintiendo como las palabras pesaban en su lengua. Se involucró en un movimiento estudiantil durante una época muy peligrosa. Discutió con tu abuelo y se fue de casa. Nunca regresó. Clara tomó la mano de su abuela, ofreciéndole un consuelo silencioso. ¿Y papá? Tía Amalia, tu padre era muy pequeño, y Amalia siempre ha evitado hablar de eso. Pero para mí, Gustavo nunca se fue realmente. Siempre lo llevo en mi corazón. Clara asintió, comprendiendo la profundidad del dolor de su abuela. Esa tarde, después de que Clara se fue, Elena decidió que era hora de buscar respuestas. Subió al altillo y revisó nuevamente la caja de Gustavo. Allí encontró un cuaderno lleno de notas y dibujos, algunos de ellos relacionados con los movimientos estudiantiles en los que participaba. También había una pequeña lista de nombres, personas que parecían haber sido importantes para él. Entre esos nombres, reconoció uno, el mismo que aparecía en la carta de Eduardo. El corazón de Elena comenzó a latir con fuerza. ¿Qué conexión tenía ese hombre con su hijo? ¿Y por qué Eduardo le había escrito? Guardó el cuaderno y la carta en una bolsa y decidió que necesitaba investigar más. No podía seguir viviendo con tantas preguntas sin respuesta. Elena estaba decidida. La carta de Eduardo y el cuaderno de Gustavo eran más que simples fragmentos del pasado, eran pistas hacia una verdad que había estado enterrada por décadas. Esa misma tarde, se sentó en la mesa del comedor con ambos objetos frente a ella. El nombre que aparecía en la carta era Adrián Varela, y su dirección, aunque desactualizada, todavía estaba legible. Elena no podía hacerlo sola. Necesitaba a Clara. Cuando su nieta llegó al día siguiente, encontró a Elena con una expresión de gravedad que rara vez había visto en ella. «Abuela, ¿qué sucede?», preguntó, dejando su bolso en una silla. Elena señaló los objetos sobre la mesa y tomó la mano de Clara. «Clara, he estado guardando este secreto durante demasiado tiempo. Necesito tu ayuda para descubrir la verdad sobre Gustavo y sobre tu abuelo». Clara se sentó, confundida pero dispuesta a escuchar. Elena le mostró la carta de Eduardo y le explicó lo que había encontrado en el altillo. «No sé qué relación tenía este hombre, Adrián Varela, con Gustavo, pero siento que él puede tener respuestas». Clara, siempre sensible a las emociones de su abuela, asintió con seriedad. «¿Quieres que vayamos a buscarlo?». Elena la miró con un destello de esperanza en los ojos. «Sí, pero necesito que me acompañes. No sé qué encontraré, y no quiero enfrentarlo sola». Al día siguiente, Clara y Elena se subieron al coche de la joven y emprendieron el viaje hacia la dirección que aparecía en la carta. La ciudad estaba a unos kilómetros de distancia, un lugar que Elena no había visitado en décadas. El trayecto estuvo lleno de silencios interrumpidos por fragmentos de recuerdos que Elena compartía. Gustavo era un joven apasionado, siempre hablando de justicia y derechos. Eduardo y yo estábamos orgullosos de su inteligencia, pero también temíamos que su ímpetu lo pusiera en peligro. Clara escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra como si estuviera armando un rompecabezas junto con su abuela. Cuando llegaron a la dirección, encontraron un edificio antiguo y desgastado por el tiempo. Las ventanas estaban cubiertas con polvo, y la fachada mostraba signos de abandono. Sin embargo, una placa junto a la puerta indicaba que el lugar había sido una delegación policial durante los años de la dictadura. Elena sintió un escalofrío al leer la inscripción. ¿Qué hacía su esposo escribiendo a alguien relacionado con ese lugar? Frente al edificio, un hombre mayor estaba sentado en un banco, observando la estructura con una expresión melancólica. Llevaba un abrigo gris y un sombrero que cubría parcialmente su rostro. «Tal vez él sepa algo», sugirió Clara. Elena se acercó con pasos cautelosos. «Disculpe, señor. ¿Podría decirme qué solía ser este lugar?». El hombre levantó la vista, mostrando un rostro marcado por las arrugas del tiempo y la tristeza. Era una delegación policial durante los años oscuros. Pasaron muchas cosas aquí, cosas que la mayoría preferiría olvidar. Elena sintió un nudo en la garganta. «¿Conoce el nombre Adrián Varela?»,
preguntó, con la voz temblorosa. El hombre la miró con curiosidad y luego asintió lentamente. Sí, lo conocí. Era un oficial en esta delegación. ¿Por qué pregunta? Elena se tomó un momento antes de responder. Mi esposo, Eduardo Martínez, le escribió una carta hace muchos años. Creo que tenía algo que ver con mi hijo, Gustavo, que desapareció en esa época. El hombre suspiró y bajó la mirada. Recuerdo a Eduardo. Venía aquí con frecuencia. Hablaba con Adrián, pero nunca supe exactamente de qué. Solo puedo decirle que parecía un hombre atormentado. Elena sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Las piezas comenzaban a encajar, pero la imagen que formaban era aterradora. ¿Sabe dónde puedo encontrar a Adrián? El hombre negó con la cabeza. Hace años que no sé nada de él. Pero si busca respuestas, tal vez las encuentre en los registros que quedaron aquí. Elena agradeció al hombre y se volvió hacia Clara. Tenemos que entrar. El interior del edificio estaba cubierto de polvo y telarañas, pero las marcas del pasado seguían presentes. Escritorios viejos, archivadores metálicos y documentos dispersos en el suelo. Clara usó la linterna de su teléfono para iluminar el lugar mientras Elena exploraba con una mezcla de miedo y determinación. Encontraron una sala llena de archivos, con estantes que llegaban hasta el techo. Elena se dirigió a un armario etiquetado con los años en los que Gustavo había desaparecido. Aquí debe estar, susurró mientras buscaba entre las carpetas. Finalmente, encontró un expediente con el nombre de su hijo. Sus manos temblaban al abrirlo. Clara se acercó para apoyarla, leyendo las páginas junto a ella. El archivo contenía reportes de vigilancia y un acta de detención. Gustavo había sido arrestado por su participación en un movimiento estudiantil, pero el documento no mencionaba su paradero después de eso. En cambio, había una nota escrita a mano que decía, bajo custodia. Contactar a Martínez para procedimiento. Elena dejó caer el expediente al suelo, con el rostro pálido. Eduardo sabía, susurró, con lágrimas en los ojos. Sabía lo que le hicieron a Gustavo. Clara la abrazó, tratando de consolarla mientras ambas asimilaban la magnitud de lo que acababan de descubrir. De regreso en casa, Elena no podía dejar de pensar en las palabras del expediente. Eduardo había estado involucrado de alguna manera en el destino de Gustavo, pero aún no sabía hasta qué punto. Clara, por su parte, estaba decidida a ayudar a su abuela a encontrar las respuestas. «Abuela, ¿qué hacemos ahora?», preguntó esa noche, mientras ambas revisaban las cartas nuevamente. Elena levantó la mirada, con una determinación renovada. «Seguiremos buscando. No puedo permitir que la verdad muera conmigo». El salón de la casa de Elena estaba en penumbra. La única luz provenía de una lámpara de pie, cuya bombilla oscilaba entre el amarillo y el blanco, proyectando sombras irregulares sobre las paredes. Clara estaba sentada junto a su abuela, ambas rodeadas de papeles, fotografías y el cuaderno que había pertenecido a Gustavo. La atmósfera estaba cargada de tensión. «Abuela, ¿crees que el abuelo fue parte de lo que le pasó a Gustavo?», preguntó Clara, rompiendo el silencio. Elena dejó escapar un suspiro, mirando el cuaderno como si éste pudiera darle respuestas que su corazón no quería aceptar. «No quiero creerlo, Clara. Pero todo apunta a que Eduardo sabía más de lo que nos dijo». El expediente encontrado en la delegación había cambiado por completo la perspectiva de Elena sobre la desaparición de su hijo. Ahora, el silencio de su esposo durante todos esos años tenía un peso distinto, un peso que ella no estaba segura de poder cargar. Clara, siempre atenta a los sentimientos de su abuela, tomó su mano y la apretó suavemente. «No estás sola en esto, abuela. Vamos a encontrar la verdad, cueste lo que cueste». Elena agradeció el apoyo de su nieta con una leve sonrisa, pero sabía que el camino que estaban a punto de recorrer no sería fácil. Esa noche, después de que Clara se fue, Elena se quedó sola en la sala. Los documentos estaban esparcidos sobre la mesa, y el cuaderno de Gustavo permanecía abierto en una página llena de anotaciones y dibujos. Entre los textos, una frase destacaba por su caligrafía más firme: «La verdad siempre encuentra su camino». Elena pasó los dedos sobre las palabras, como si pudiera sentir la fuerza de su hijo a través de ellas. Cerró los ojos y permitió que los recuerdos la envolvieran. Volvió a esa última noche, cuando Gustavo salió de casa después de la discusión con Eduardo. Recordó la desesperación en sus ojos,
el tono áspero de su voz al enfrentarse a su padre y el sonido de la puerta al cerrarse. Esa noche, Elena no pudo dormir. Se quedó en el sofá, esperando escuchar el sonido de los pasos de Gustavo regresando. Pero lo único que escuchó fue el tic-tac del reloj y el silencio que llenaba la casa como una sombra pesada. En los días que siguieron, Eduardo se mantuvo en silencio sobre lo sucedido. Cuando Elena le pidió que buscaran a Gustavo, él simplemente respondió: si quiere regresar, lo hará. Esa respuesta resonaba ahora en la mente de Elena con un significado diferente. ¿Acaso Eduardo sabía que Gustavo no podía regresar, incluso si quisiera? A la mañana siguiente, Clara llegó temprano con una carpeta en la mano. Abuela, estuve buscando información sobre Adrián Varela. Encontré un par de cosas interesantes. Elena, sorprendida por la iniciativa de su nieta, la invitó a sentarse mientras servía 2 tazas de té. Clara abrió la carpeta y sacó varias hojas impresas. Parece que Adrián Varela se retiró hace más de 20 años. Después de la dictadura, dejó la ciudad y se mudó a un pueblo pequeño al sur. No encontré mucho más, pero creo que podríamos ir allí y buscarlo. Elena sintió una mezcla de miedo y esperanza. Encontrar a Adrián podría ser la clave para entender qué había pasado realmente con Gustavo, pero también temía las respuestas que pudiera darles. Está bien, Clara. Iremos, pero quiero que sepas que esto podría ser doloroso. Clara asintió con seriedad. Estoy lista, abuela. El trayecto hacia el pueblo donde vivía Adrián fue largo y silencioso. Elena miraba por la ventana del coche mientras los paisajes cambiaban, desde las colinas verdes hasta los caminos polvorientos que parecían perderse en el horizonte. Clara conducía con cuidado, aunque su mente estaba llena de preguntas que no se atrevía a formular. Cuando llegaron al pueblo, se detuvieron frente a una pequeña casa con un jardín descuidado. Elena bajó del coche con dificultad, pero con una determinación que no mostraba su edad. ¿Crees que nos recibirá?, preguntó Clara. Solo hay una manera de saberlo, respondió Elena mientras tocaba la puerta. Un hombre de cabello blanco y piel curtida por el sol abrió la puerta. Sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y desconfianza al ver a las 2 mujeres frente a él. ¿Adrián Varela?, preguntó Elena. El hombre asintió, aunque no dijo nada. Soy Elena Martínez. Mi esposo, Eduardo, le escribió hace muchos años. Necesito hablar con usted sobre mi hijo, Gustavo. Adrián pareció vacilar por un momento, pero finalmente abrió la puerta y las invitó a pasar. El interior de la casa era sencillo, con muebles viejos y paredes decoradas con fotografías antiguas. Adrián las condujo a la sala y se sentó frente a ellas, observándolas con una mirada pesada. No pensé que algún día alguien viniera a buscarme por esos años, dijo, rompiendo el silencio. Elena sostuvo la carta de Eduardo entre sus manos y la colocó sobre la mesa. Encontré esta carta. Mi esposo le escribió sobre mi hijo, Gustavo. Quiero saber qué pasó con él. Adrián tomó la carta y la leyó con calma. Cuando terminó, dejó escapar un largo suspiro. Eduardo era un buen hombre, señora. Pero también era un hombre desesperado. Elena sintió que su corazón se detenía. ¿Qué quiere decir con eso? Adrián miró hacia la ventana, como si estuviera buscando las palabras correctas. Cuando Gustavo fue arrestado, Eduardo vino a verme. Sabía que yo tenía cierta influencia en la delegación y me pidió que lo ayudara. Dijo que haría lo que fuera necesario para proteger a su familia. Elena apretó las manos contra sus rodillas. ¿Qué le pasó a mi hijo? Adrián bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de los ojos de Elena. Intenté ayudarlo, pero en esos años no siempre teníamos el control. Gustavo fue llevado a un lugar del que nadie regresaba. El aire pareció desaparecer de la habitación. Clara tomó la mano de su abuela, mientras Elena intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Eduardo nunca me dijo nada. Siempre me hizo creer que Gustavo había decidido irse por su cuenta. Adrián asintió con tristeza. Él cargó con esa mentira para protegerla. Creyó que era mejor que usted pensara que Gustavo estaba vivo en algún lugar, en lugar de enfrentar lo que realmente pasó. De regreso a casa, Elena estaba en silencio. La confesión de Adrián había respondido algunas preguntas, pero también había abierto heridas que nunca se habían cerrado del todo. Clara, aunque preocupada, sabía que su abuela necesitaba tiempo para asimilar todo. ¿Estás bien?, preguntó mientras estacionaba frente a la casa.
Elena asintió, aunque sus ojos reflejaban un dolor profundo. Estoy bien, Clara. Ahora sé lo que le pasó a Gustavo. Pero hay algo que todavía tengo que hacer. Clara no insistió. Sabía que Elena había tomado una decisión y confiaba en que haría lo correcto. El sol de la tarde iluminaba suavemente el salón de la casa de Elena. Las cajas que antes estaban dispersas ahora descansaban ordenadas junto a la mesa del comedor, y sobre la superficie, las fotografías y las cartas estaban cuidadosamente colocadas. Clara observaba a su abuela trabajar con un cuidado meticuloso, como si cada imagen y cada palabra fueran un fragmento vital de la historia de la familia. «Abuela, ¿cómo te sientes?», preguntó Clara, rompiendo el silencio. Elena levantó la vista, deteniéndose en medio de una página que estaba decorando con flores secas. «He sentido muchas cosas estos últimos días, querida. Pero creo que lo más importante es que, por primera vez en años, siento claridad». Clara asintió, aunque sabía que esa claridad venía acompañada de un dolor profundo. Las revelaciones sobre Gustavo y la implicación de Eduardo habían sacudido los cimientos de todo lo que Elena creía saber sobre su familia, pero también le habían dado un propósito renovado: terminar el álbum. «Este álbum no es solo para ustedes, Clara. Es mi forma de reconciliarme con el pasado y de asegurarme de que las cosas que descubrí no queden en el olvido». Clara miró a su abuela con admiración. «Vamos a terminarlo juntas, abuela». Elena decidió que las primeras páginas del álbum debían estar dedicadas a los momentos felices, los años en los que la familia estaba completa. Pegó una fotografía de su boda con Eduardo, en la que ambos sonreían bajo un arco de flores, y escribió una nota debajo. «Eduardo fue el amor de mi vida. Aunque ahora sé que llevó secretos consigo, siempre lo recordaré como un hombre que hizo lo que creyó necesario para protegernos». Clara observaba mientras su abuela escribía, notando la mezcla de nostalgia y resolución en sus gestos. Luego, pasaron a una sección dedicada a los hijos. Elena seleccionó cuidadosamente fotos de Amalia, Gabriel y Gustavo, asegurándose de incluir momentos clave de sus vidas. Cuando llegó el turno de Gustavo, se detuvo. La imagen que eligió mostraba a su hijo mayor sosteniendo un trofeo escolar, con una sonrisa radiante en el rostro. «Esta foto fue tomada el día en que ganó un concurso de ensayo sobre justicia social», dijo Elena, con una leve sonrisa. Siempre tuvo un espíritu noble, aunque a veces esa misma nobleza lo llevó por caminos difíciles. Clara tomó la mano de su abuela, ofreciéndole apoyo silencioso. «Vamos a escribir algo especial para él, abuela. Algo que capture quién era realmente». Juntas, escribieron una carta que incluyeron en el álbum. «Gustavo, fuiste un faro de esperanza en nuestra familia. Tu valentía y tus ideales dejaron una marca que el tiempo nunca podrá borrar. Aunque tu ausencia nos pesa cada día, tu espíritu vive en nosotros. Te amamos para siempre». Mientras trabajaban en el álbum, Elena decidió incluir la carta que había encontrado en el altillo, la misma que había escrito Eduardo a Adrián Varela. Sabía que el contenido era doloroso, pero también sabía que formaba parte de la historia de su familia. «Clara, ¿crees que Amalia y Gabriel entenderán por qué estoy haciendo esto?», preguntó Elena mientras pegaba la carta en una página decorada con hojas secas. Clara reflexionó antes de responder. «No puedo hablar por ellos, abuela. Pero creo que, con el tiempo, verán que todo lo que estás haciendo es por amor». Elena asintió, agradecida por las palabras de su nieta. Sabía que revelar esos secretos podría causar conflicto, pero también sabía que la verdad era necesaria para sanar las heridas que la familia había llevado por tanto tiempo. Una semana después, Elena organizó una reunión familiar en su casa. Quería entregar el álbum en persona y compartir las lecciones que había aprendido en su viaje al pasado. Amalia llegó primero, con su habitual actitud práctica, pero su preocupación era evidente. «Mamá, ¿estás segura de que estás bien? Has estado tan reservada últimamente». «Estoy bien, Amalia. Solo necesitaba tiempo para pensar». Gabriel llegó poco después, con su expresión habitual de cansancio, pero se mostró atento mientras saludaba a su madre. Clara ya estaba allí, ayudando a Elena a preparar la mesa con dulces y té. Cuando todos estuvieron sentados, Elena colocó el álbum en el centro de la mesa. «Este es mi regalo para ustedes». Amalia y Gabriel intercambiaron miradas confusas, pero Clara los animó a abrir el álbum. Página tras página, revisaron las fotografías, las cartas y las notas que Elena había escrito.
Amalia sonrió al ver las fotos de su infancia, mientras Gabriel miraba en silencio las imágenes de Gustavo. Cuando llegaron a la página que contenía la carta de Eduardo, el ambiente cambió. Amalia frunció el ceño, mientras Gabriel la leía con una mezcla de incredulidad y enojo. «¿Por qué nunca nos dijiste esto, mamá?», preguntó Gabriel, con la voz cargada de emoción. Elena respiró profundamente antes de responder, porque no sabía cómo. Durante años, me aferré a la idea de que Gustavo había elegido irse, pero ahora sé que las cosas fueron diferentes. Eduardo tomó decisiones difíciles para protegernos, pero esas decisiones tuvieron un costo. Amalia, aunque visiblemente afectada, tomó la palabra. «Mamá, esto es mucho para procesar. Pero agradezco que hayas tenido el valor de contarnos». Gabriel, aunque más callado, asintió lentamente. «Lo único que importa es que finalmente sabemos la verdad». Después de la reunión, Elena se sintió en paz por primera vez en mucho tiempo. El álbum ahora era más que un conjunto de recuerdos, era un testimonio de amor, sacrificio y resiliencia. Clara, siempre cercana a su abuela, prometió cuidar de él y asegurarse de que las futuras generaciones entendieran la historia de su familia. Elena pasó sus últimos días rodeada de su familia, sabiendo que, aunque había dolor en su historia, también había amor y unidad. El otoño había llegado al pequeño pueblo donde Elena vivía, pintando las hojas del viejo nogal de tonos dorados y rojizos. El aire era fresco, y la luz del sol se filtraba suavemente a través de las ramas, iluminando la mesa del jardín donde Elena solía sentarse a tomar su té. Aquella mañana, la casa estaba tranquila, pero había una atmósfera especial, una sensación de calma que solo llega después de haber enfrentado las verdades más dolorosas. Clara llegó temprano como de costumbre, con una sonrisa cálida y un ramo de flores en la mano. «Buenos días, abuela. Estas son para ti. Pensé que podrían alegrar el salón». Elena la recibió con un abrazo y una sonrisa. «Gracias, querida. Siempre sabes cómo alegrarme el día». Mientras Clara arreglaba las flores en un jarrón, Elena la observaba con una mezcla de orgullo y gratitud. Había sido la mayor aliada en su viaje al pasado, la única que había entendido completamente la importancia de enfrentar los secretos familiares. «Hoy es un día especial, Clara», dijo Elena mientras se sentaba en el sillón. «¿Por qué lo dices, abuela?». Elena tomó una respiración profunda, como si estuviera preparándose para algo importante. «Porque quiero pasar este día contigo, recordando todo lo que hemos logrado juntas». Clara se sentó frente a su abuela, intrigada pero dispuesta a escuchar. Elena tomó el álbum que ahora estaba completo y lo colocó sobre la mesa entre ellas. «Este álbum es mi regalo para nuestra familia, Clara. Pero también es mi forma de decir adiós». Clara frunció el ceño, confundida. «¿Decir adiós? Abuela, ¿qué estás diciendo?». Elena tomó las manos de su nieta con ternura. «No tengo miedo de decirlo, querida. Sé que mi tiempo aquí está llegando a su fin, pero no quiero que eso te entristezca. Quiero que recuerdes lo que hemos hecho juntas y cómo este álbum nos ha ayudado a sanar». Clara sintió un nudo en la garganta. Aunque había notado que la salud de su abuela estaba deteriorándose, no estaba preparada para escuchar esas palabras. «Abuela, todavía tienes mucho tiempo con nosotros». Elena sonrió, pero su mirada reflejaba una serenidad que solo alguien en paz consigo mismo podía tener. «Querida, he vivido una vida plena. He amado, he perdido y he encontrado la verdad. No podría pedir más». Clara, con lágrimas en los ojos, abrazó a su abuela. «Te prometo que cuidaré de nuestra familia y de este álbum. Nunca dejaré que se pierda lo que hemos construido juntas». El resto del día lo pasaron revisando el álbum una vez más, deteniéndose en cada página, recordando las historias detrás de las fotografías y las cartas. Elena compartió anécdotas que Clara nunca había escuchado, momentos pequeños pero significativos que definieron su vida. Por la tarde, Elena pidió salir al jardín. Quería sentarse bajo el nogal, el árbol que había sido testigo de tantas etapas de su vida. Clara la ayudó a instalarse en una silla cómoda y se sentó junto a ella. «Este árbol siempre me ha recordado la fuerza de nuestra familia. A pesar de los vientos y las tormentas, siempre permanece de pie», dijo Elena mientras miraba las ramas que se mecían suavemente con el viento. Clara, conmovida por las palabras de su abuela, tomó una fotografía de ese momento. «Te ves hermosa, abuela». Elena rió suavemente. «Espero que esa foto termine en el próximo álbum».
Ambas compartieron una carcajada, aunque en el fondo Clara sentía un peso en el corazón. Esa noche, después de cenar, Elena pidió quedarse sola un momento en el salón. Clara entendió que su abuela necesitaba un momento para reflexionar y la dejó en paz. Elena tomó el álbum por última vez y lo abrió en la página que había dedicado a Gustavo. Pasó los dedos sobre la fotografía de su hijo y cerró los ojos, sintiendo una conexión profunda con él. Gustavo, finalmente sé lo que pasó contigo. Espero que puedas perdonarnos por no haber hecho más, pero quiero que sepas que siempre te hemos amado. Después de cerrar el álbum, Elena lo colocó sobre la mesa junto a una carta que había escrito para su familia. Luego se recostó en su sillón, con una expresión de paz en el rostro. A la mañana siguiente, Clara la encontró allí, inmóvil, pero con una sonrisa serena. «Abuela», murmuró, con lágrimas llenando sus ojos. Aunque el dolor era inmenso, Clara también sintió gratitud. Elena había vivido como quiso y se había despedido de la vida con dignidad y amor. El funeral de Elena fue una ceremonia íntima, rodeada de su familia y amigos cercanos. Amalia y Gabriel, aunque profundamente afectados por la pérdida de su madre, encontraron consuelo en el álbum que ella les había dejado. Mientras revisaban sus páginas, se reconciliaron con los recuerdos y con las verdades que Elena había revelado. Clara, por su parte, asumió la responsabilidad de mantener vivo el legado de su abuela. Digitalizó el álbum y creó una copia para cada miembro de la familia, asegurándose de que las historias de Elena y Gustavo nunca fueran olvidadas. Un año después, la familia se reunió bajo el nogal para celebrar el aniversario de la muerte de Elena. Clara llevó el álbum original y leyó una de las cartas que su abuela había incluido. «Querida familia, si están leyendo esto, significa que ya no estoy con ustedes. Pero quiero que sepan que mi amor siempre estará presente. He aprendido que la verdad, aunque dolorosa, es el camino hacia la paz. Nunca dejen de amarse, incluso en los momentos más oscuros. Con todo mi amor, Elena». Las lágrimas corrieron por los rostros de todos, pero esta vez no eran de tristeza, sino de gratitud. Elena había dejado un legado que iba más allá de las fotografías y las cartas. Había dejado un mensaje de amor, reconciliación y fortaleza que continuaría guiando a su familia en las generaciones venideras. ¿Te emocionó esta historia? No dejes que este momento termine aquí. Suscríbete ahora al canal para descubrir más historias inspiradoras que llegan al corazón. Y si quieres seguir disfrutando de relatos increíbles, haz clic en el video sugerido aquí al lado. Tenemos otra historia especial esperándote. No te la pierdas.